la escuela elementaria en la Escuela José Cecilio del Valle de la Barra de Aguán y luego me formé en el Instituto Rafael Leonardo Callejas Romero del mismo municipio. A los 15 años, mi madre, Roisa Bernardes, tuvo la oportunidad de traerme a este país, en el cual me he dedicado a la escuela. Cursé noveno grado hasta 12 grado en la escuela McDonald 35 High School aquí en Luisiana, New Orleans. De ahí tuve la oportunidad de graduarme como la segunda mejor estudiante de mi clase. Gracias a Dios por mi desempeño académico en la escuela secundaria, me otorgaron una beca completa para la Universidad de Xavier en Luisiana, en el cual cursé una licenciatura en química pura, certificada por la Asociación Americana de Química aquí en Estados Unidos. Y pues gracias a mi formación dentro de la universidad tuve la oportunidad de ser parte de este programa de NASA, en el cual, como le mencioné anteriormente, he estado en los últimos 3 años. Actualmente estoy trabajando como técnico en laboratorio, pero de la misma manera estoy cursando un doctorado en química en la Universidad de Stony Brook en New York. Me cuentan, Edelmí Yanis, que usted se siente muy orgullosa de pertenecer a los garífunas. ¿Usted sigue practicando el dialecto garífuna allá en Luisiana? Claro que sí, toda mi familia habla garífuna, mi mamá, mi hermano, a pesar de ser nacido aquí, hablamos garífuna perfectamente. Continúo comunicándome con mi familia, mi abuela, que estoy segura que lo está viendo en este momento, hablamos garífuna constantemente. Estoy muy orgullosa de mi cultura y mis raíces, claro que sí. Edelmí, en este momento nos están escuchando muchas personas en Santa Rosa de Aguán, en Santa Fe, etcétera, etcétera, en Trujillo. ¿Quiere usted mandarle un saludo en garífuna a sus familiares, a sus amigos en Santa Rosa de Aguán, en Trujillo, en toda esa cuestión, en toda esa gran barra garífuna que existe en el departamento de Colón? Claro que sí. Mapurgo Honsu Mituheño Karinagu, Bundatina, Lunahala, Yaugunya, Dume Ahuma, Tenkini Ahuna, Dukunya Sule, Uwagu, Bukiti Puño. Bravo, bravo, Edelmí. Bravo, bravo, qué bien que María todavía maneja usted muy bien el dialecto. La felicito, sepa usted que ya es usted una referente hondureña, es decir, está estudiando un doctorado en filosofía para la química, que no es comida de trompudo, como decimos aquí en Honduras. La química es una asignatura de alto vuelo, lo cual significa que usted tiene una alta compenetración con las matemáticas, con la física y con la química, porque para estudiar la química también hay que conocer mucho de física, ¿verdad? Son dos asignaturas que, aunque pareciera que son contrarias, van de la mano, la física y la química. Edelmí, la felicito y muchas gracias por habernos atendido en esta entrevista directamente desde su lugar ahí en Luisiana, para toda la audiencia hondureña, tanto de Honduras como fuera de nuestro país. Y siga adelante, Edelmí. Gracias, felicidades y muy buenas noches. Y ahora, monitor.